de los que hacen iniquidad. Debemos tener mucho cuidado como cristianos, especialmente si usted está sirviendo de tiempo completo. Debemos tener mucho cuidado, tener envidia del que hace lo malo. Amén, hermanos. Amén. La envidia no solamente es que tú te enojes o te desanimes porque otro prospera, pero también debemos tener cuidado de no tener envidia del que hace lo malo. Vamos a orar. Padre, gracias que nos ayudas en esta hora. Bendice nuestra vida, bendice nuestro corazón, guarda nuestros caminos delante de ti y ayúdanos a obedecerte. Nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Escuché de un hombre que era abogado y después estudió un instituto bíblico y pastoreó, y después ya salió mal, pero siempre decía él: estudié 4 años para hacerme rico, decía, porque decía estudié leyes para hacerme rico. Dice, y después estudié 3 años, hablando del instituto bíblico, dice, estudié 3 años para hacerme pobre. Y siempre decía eso, hermanos. Estudié 4 años para hacerme rico y después estudié 3 años para hacerme pobre. Hay muchos, pastor, que por eso no le quieren entrar al ministerio. Porque normalmente uno dice, yo voy a escoger esta carrera, voy a tener este negocio, pero la mayoría, hermanos, vamos tras el dinero, tras los bienes, pensando que los bienes me van a ayudar. Y hermanos, gracias a Dios por los bienes. Dios nos ayuda a tener un buen negocio. Dios nos puede ayudar a tener una buena carrera, un buen trabajo, hermanos. Pero Dios no solamente nos da dinero, Él también nos da la facultad de disfrutar los bienes. Entonces, si usted solamente va tras el dinero, pero no tiene la facultad de disfrutar los bienes, otros van a andar disfrutando los bienes que usted tiene. Antes de venir aquí, nos venimos por Burgos. Y luego hemos pasado por otras colonias, ¿verdad? No conozco muy bien aquí, hermanos, hacia Cuernavaca, Jutepec, Zapata, no conocemos muy bien. Pero luego hay colonias donde hay unas casotas, hermanos. Y una vez nos invitó a un pastor y nos invitó a comer con un hermano que cuidaba una de esas casas. No era de él, pero la cuidaba. Y llegamos a una casa bien hermosa, hermanos, comimos. No me acuerdo si era carne asada lo que comimos ahí, y no sé si mi hija se metió a nadar o mi hijo, ¿verdad? Ahí había hasta alberca y todo, hermanos. Decíamos, órale, hermano, está muy bonita su casa. Dice, no es mía, yo trabajo cuidándola, dice. Y los dueños casi ni vienen. Y luego le digo al pastor y le digo a mi jefe, ¿puedo invitar al pastor? Y dice, pues úsenla, yo ni la uso. ¿Y cuántos tienen, pero ni siquiera lo disfrutan? Hermanos, Dios nos da bienes, pero nos da la capacidad de disfrutarlos. Cuidado con andar envidiando a los malos. Cuidado de andar de esa manera, hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí hablábamos de lo que destruye la envidia, pero miren lo que le pasó a un siervo de Dios. Proverbios 23. Proverbios 23. Dice la palabra del Señor aquí. Estamos en Proverbios 23, hermanos. Mira lo que dice la palabra del Señor, versículo 17. No tenga tu corazón envidia de quienes, de los pecadores. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No tengas envidia de los pecadores. Capítulo 24, versículo 1 de Proverbios dice: no tengas envidia de los hombres, ¿qué, hermanos? Malos, de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Cuidado con andar envidiando al pecador, cuidado con andar envidiando al hombre malo. Y luego dice también en Proverbios 24,
pero versículo 19, Proverbios 24, 19. No te entremetas con quienes, hermanos, con los malignos, dice, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, ¿verdad? Dice, y la lámpara de los impíos se apagará. No tengas envidia de los pecadores, no tengas envidia de los malos, no tengas envidia de los impíos, no tengas envidia de la gente que hace mal. ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios nos advierte y nos dice una y otra vez, no tengas envidia del que hace mal, no tengas envidia del pecador, no tengas envidia? Porque nos pone ejemplos, hermanos, de gente que ha tenido envidia del malo y nosotros también hemos tenido envidia de los malos. Miren lo que dice la Biblia en Salmo 73. Salmo 73, hermanos, está escrito por un hombre llamado Asaf. Asaf ministraba, hermanos, en el templo. Asaf, hermanos, se dedicaba a los asuntos de la música, pero ministraba de lleno en el templo. Y dice la Biblia, versículo 1, establece este principio en el versículo 1. Dice, ciertamente es bueno Dios para ¿con quién? Con Israel. Ahora, fíjese, antes de comenzar a explicarnos, ¿verdad?, el asunto, cuando él empezó a envidiar a los malos, establece un principio y dice, gracias a Dios me levanté, gracias a Dios me di cuenta que Dios es bueno. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Mira, hermano, antes de que busques que tu hijo gane mucho dinero, busca que tu hijo ande con un corazón limpio. Amén, hermano. Antes de que busques mayores riquezas, mejor busca andar con un corazón íntegro delante de Dios. Otra vez dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 2, en cuanto a mí, y empieza a explicarnos, hermanos, casi se deslizaron, ¿qué, hermanos? Mis pies. Dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí nos dice qué fue lo que causa que casi, hermanos, casi se cae, casi da el azotón, hermanos. Dice, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tropezado y casi nos caemos? ¿Cuántos nos ha pasado eso? Bueno, hay algunos que hasta el pie nos hemos falseado, pero no nos caemos, ¿verdad? Pisas mal, se te hace de lado y de repente una bolota traes aquí en el tobillo. O hay algunos que se caen y se pegan horrible, pero les importa lo que la gente dice y no gritan. Amén, hermanos. Unos se paran bien rápido, a ver si no los vio alguien, aunque traen un dolor terrible. ¿Cómo nos gusta enmascarar, hermanos, nuestro dolor? Pero en realidad, hermanos, dice aquí, bueno, eso es cuando nos caemos en un camino, pero en la vida cristiana. Hablaba con una hermana ayer y decía, cuando alguien se va al mundo y pues gracias a Dios regresa, y yo le decía, pero muchos ya no han regresado. Hay unos que se han ido y ya no han regresado. Joven, no le andes jugando a andar envidiando a los malos. Te vas a ir tras ellos y hay algunos que ya no han regresado y se han perdido. Hermanos, no solamente a los jóvenes, a los niños, nosotros también se pusieron de moda hace ya tiempo las narcoseries. Y me decía un jovencito, hasta la fecha, hermanos, este joven tiene unos 26 años, 25. Sigue en drogas, de repente llega a la iglesia, de repente se va y otra vez. Pero cuando estaba muy chico, estaba en la secundaria y decía él, pastor, pero los narcotraficantes tienen mucho dinero, tienen mujeres y tienen carros y tienen... Le digo, sí, pero no les dura. No les dura el gusto. Y dice, ¿cómo no, pastor? Yo he visto. Le digo, no has visto lo suficiente. No has vivido lo suficiente. Una vez íbamos camino a Colombia, hermanos, y en el vuelo, hermanos, había una revista de un hombre llamado Pablo Escobar. ¿Quién ha escuchado ese nombre, hermanos? Es un ilustre.
pero en el mundo del narco. Y ese impío, hermanos, hablaba de varios datos de él, ¿verdad? Pero también de los narcos en general. Y decía, la mayoría de los narcotraficantes pueden disfrutar sus riquezas de 2 a 3 años. A lo mucho 3 años. Dice, pueden comprarse lo que quieren, pueden andar donde quieren, se pueden ir al hotel que quieren, ¿verdad? Pueden andar presumiendo, pueden ponerse oro encima, pero después de 2 o 3 años tienen que andar escondidos. Ya no pueden presumir, ya no pueden andar donde quieren. ¿Quién recuerda, hermanos, el Chapo por dónde se escapaba? Como rata, hermanos. Por las alcantarillas, por el drenaje. Hermanos, qué terrible que tengas tanto dinero y no lo puedas disfrutar. Y cada uno de nosotros, a veces los jóvenes, hermanos, se quedan con la boca abierta de cómo el impío anda con esta mujer y cómo el otro anda. Ahí, los que conocen la Ciudad de México, hay una avenida muy principal, inclusive de Cuernavaca. Si uno no agarra Insurgentes, se agarra Tlalpan, la avenida Tlalpan. ¿Quién ha escuchado la avenida Tlalpan? Por la avenida Tlalpan, hermanos, uno se va hacia el centro. Y una vez fui con un muchachito de nuestra iglesia, tenía como unos 12, como 13 años tenía, y íbamos en la moto, fuimos en la moto, ¿verdad? Fuimos al centro, le sacamos sus lentes porque andaba medio mal, y ya cuando se los sacamos los lentes, veníamos de regreso, y yo vi por el retrovisor, hay muchas mujeres que venden sus cuerpos ahí en Tlalpan, y yo venía en la moto, hermanos, y yo por el retrovisor veía que el casco de atrás le hacía así. Y me orillé tantito y le digo, hermano, ¿ya viste cuántas mujeres hay aquí? Y dices, sí, pastor, me dice. Le digo, ¿sabías que muchas de ellas no son mujeres? No, pastor. Y ya nos seguimos y ya el casquito nada más iba así. Hermanos, muchos viven fantasías que son pura mentira. Pura mentira. Hubo un hombre que le empezamos a hablar de Cristo, ellos son de un pueblo hacia Hidalgo, ¿verdad? Y sus papás siempre han tenido negocio, materiales de construcción, venden zapatos, venden comida, y siempre han tenido dinero. Y yo le empecé a hablar de Cristo y me rehuía, hermanos, casi no quería escuchar. Y me dice él, llegó el punto, yo le estuve testificando, hermano, no fue una ni dos, más del año, hermano, yo estuve hablando con él y como que sí daba confianza, luego no, y luego escuchaba un poco y luego no, pero seguíamos testificando por ahí y otra vez regresaba con él, le hablaba de Cristo hasta que recibió a Cristo. Y me dice, pastor, ¿sabe por qué no le tenía confianza? Le digo, ¿por qué no me tenías confianza si soy bien buena onda? Le dije, ¿por qué no me tenías confianza? Dice, es que desde chico siempre hemos tenido dinero. Y yo, y mira qué pantalones traes, todos rotos y mugrosos. Y dice, pero es que la mayoría de la gente que se acerca conmigo solo es por el dinero. Desde niño, hermanos, su papá le daba dinero y los amiguitos que tenía eran solo por... La Biblia dice que el rico tiene muchos amigos. ¿Y sabes cuánta gente con dinero dudan hasta de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos? Andan más desconfiados que nada. Por eso mejor no tengas dinero. Amén, dice. No, pastor, y luego, ¿cómo? No. Mire, Dios da dinero, gracias a Dios para que lo sepamos usar. Pero cuidado, hermanos, porque a veces quien anda solo sobre el dinero anda desconfiando de medio mundo. Y especialmente veíamos del pecador, del impío, de los malos, la gente que consigue sus riquezas de una mala manera, la gente que consigue sus riquezas robando, la gente que consigue sus riquezas haciendo tranzas, la gente que consigue sus riquezas, hermanos, engañando. Ten mucho cuidado con que los andes envidiando. ¿Por qué Dios nos dice que no? Vamos aquí, seguimos en Salmo 73. Aquí está Asaf, y Asaf
era un hombre que dice, casi me caigo, casi resbalo, por poco me caigo. Y dice, ¿por qué? Versículo 3, porque tuve envidia de quienes, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Se les quedó viendo tanto, hermanos, que nos empieza a explicar a qué conclusiones él llegó. Dice versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia, ¿los qué, hermanos? Los corona. Mire, uno ve al impío y uno ve que consigue su dinero de una manera ilícita, ¿verdad? Y cuando lo miras, parece que no tiene nada de problemas. Y anda como si nada, anda con soberbia y no le pasa nada. Versículo 7 dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea, ¿qué, hermanos? La tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron, ¿qué dice, hermanos? Alcanzaron riquezas, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Este hombre, hermanos, Asaf, estaba diciendo, ellos alcanzaron riquezas, ellos obtuvieron de una manera sorprendente todo. Mira, hermano, al día de hoy miramos a muchos jovencitos que están con la boca abierta con los youtubers, que están con la boca abierta con los que hacen contenido, hermanos, para las redes sociales. Y hay gente que solamente se la pasa haciendo puras tonterías, hermano. Y por eso cobran y cobran y cobran y cobran y no saben ni qué hacer con el dinero, hermanos. Y muchos hacen puras cosas locas, hermanos. Y al día de hoy tenemos generaciones que ya no quieren trabajar. Tenemos muchachitos de la secundaria, de la prepa, que ya no quieren estudiar, hermanos. Dicen, con que me pegue un video, con que me pegue otro video, con que haga esto y ya solamente cobro regalías. ¿Cuál cobro? Estás bien tonto. Hay que decirles la verdad, amén, hermanos. Se quedan con la boca abierta con eso, hermanos. Era lo que estaba pasando, hermanos, era lo que estaba pasando con alumnos del TEC de Monterrey. ¿Quién ha escuchado esa escuela? Hay algunos de ellos que dicen, no todos, hermanos, yo conozco buenos hermanos también que están bien aterrizados, pero hay otros que piensan que por donde estudiaron ya van a tener el éxito en todo y no se quieren esforzar, no quieren usar la cabeza, hermanos, solamente quieren que todo les llegue y que por donde estudiaron ahora todos les aplaudan. No, hermanos, te tienes que esforzar. Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que tienen que esforzarse, tienen que aprender a trabajar, tienen que aprender a meter las manos, hermanos. Tienen que aprender a leer, tienen que aprender a estudiar, hermanos. Bola de flojos, hermanos, tenemos en nuestras iglesias. De verdad. Eso allá en México y en donde ande, hermanos. Mira, hay muchos papás que tenemos ese problema. Le ponemos un celular al muchacho, le ponemos una tableta al muchacho, le ponemos la computadora al muchacho para que no nos estorbe. No te estorban tus hijos, hay que enseñarles. Todo momento es momento para instruir, para educar. A nuestros hijos, hermanos, les enseñamos a trabajar. Les enseñamos a que hagan lo que tienen que hacer. Hemos estado enseñando a nuestros hijos, hermanos, y hay un hermano que renta mesas y sillas, y mi hijo apenas empezaba otra vez a agarrar fuerza después de la enfermedad de Guillain-Barré, y lo mandé a trabajar con él. Y le decía, hermano, nada más, pues el hermano es muy considerado, y de a 2 sillas, de a 3, y que se esforzara. Eso le sirve hasta como terapia, hermanos. Y si se machuca mi hijo, ¿con qué se cura un machucón, hermanos? El hermano se ríe, me ofende a mi corazón.
Hay muchos de cristal, se cura el niño. Un moretón se quita, ¿ven, hermanos? Hay que cuidar a los niños, los cuidan tanto que los hacen unos inútiles, hermanos. Mire, aquí Asaf, hermanos, mire, Asaf dice, yo me di cuenta, vi a los impíos y los empecé a envidiar. Y ¿sabes cómo se dio cuenta? Cuando él empezó a pensar de sí mismo. Mire lo que empieza a decir Asaf, hermanos. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿De qué se estaba arrepintiendo Asaf? De ser salvo. Dice, creo que esto de ser cristiano no es negocio. Creo que esto de ser cristiano, esto no me está trayendo nada bueno. En lugar de avanzar, miren, hermanos, muchos por ser cristianos empezamos de repente a percibir menos, porque muchos están obteniendo riquezas de pura tranza. Hermanos, muchos están así. De tus conocidos, muchos obtuvieron. Nosotros tenemos un vecino que vendía material de construcción. ¿Sabe cómo compró su primer camión de volteo, hermanos? Robando en la empresa donde él trabajaba. Muchos hacen eso, hermanos. Otro hermano tenía casas, compró un terreno, hizo un salón de fiestas, tenía otro departamento allá, tenía otra casa allá. Cuando yo lo conocí, se acababa de comprar un carro del año y le compraba un carro del año a su esposa, ¿verdad? ¿Sabe qué hacía él? Él vendía medicamento. Y vendía medicamentos a hospitales, y él, hermanos, ganaba centavos por unidad, pero vendía miles y miles de unidades, hermano. Entonces ganaba mucho dinero. Y me decía, pastor, ¿sabe usted dónde gano las licitaciones? Dice, en los bares, en los tables, dice, ahí invito al del hospital, lo invito ahí y lo emborracho o nos emborrachamos y ahí me dice, a ti te voy a dar el negocio. Dice, ahí me gané mucho dinero. Le digo, pues ahora ya no puede ir ahí. Invítelos a la barbacoa o a ver a dónde, pero ahí ya no. Y hermanos, ya no vendió, porque lo que vendía era por impío. Y sabes, hermano, que mucho cristiano ya no aguanta eso. Pastor, tenemos muchos cristianos que no quieren enderezar sus vidas. Y solamente por ir tras el dinero pierdes tu matrimonio, pierdes tus hijos y no te das cuenta la bendición que se te está yendo de las manos, hermano. Por eso dice la palabra del Señor que Asaf empezó a decir, en vano he limpiado mi corazón. Y luego dice aquí, versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado, ¿cuánto tiempo? Todo el día. Y castigado, todas las mañanas. Decía, creo que me está yendo mal. Y viene disciplina sobre mi vida. Me porto tantito mal y vienen azotes de parte de Dios. Eso ya no me está gustando. Versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé, miren el 16, cuando pensé para saber esto, fue que, hermanos, duro trabajo para mí. Mira, cuando andas anhelando lo que los impíos tienen y andas con la boca abierta de todo lo que logran, empiezas a menospreciar lo que sí tienes en Cristo. Y tu vida va a ser dura. No vas a poder disfrutar el cristianismo. No vas a poder avanzar. No vas a poder cantar con gozo. Vas a ver, hermanos, cómo te esfuerzas y tocas y lo haces aquí. Y volteas a ver otros amigos que conociste donde tú estudiaste. Y luego ellos como que tienen hasta más dinero. Y les dan más por andar tocando con los impíos. Uno de los muchachos que está estudiando, él se casó ya, está acabando su 4º año haciendo su tesis en el Instituto Bíblico. Y este muchacho era mariachi, hermanos. Si tú lo ves, era un mariachito chiquito. Luego le dice, pastor, ¿usted ha escuchado el mariachi loco? Y le digo, sí. Dice, pues ese era yo. Dice, y él andaba, ¿sabes cuánto les pagan por una canción?
No les dan 100 pesos ni 200. Dice, en una noche, me dijo cuánto sacaban. Y luego cuánto echaban a perder por andar tomando y haciendo puras locuras. Hermanos, a veces parece, esa es la vida que uno desea. No, esa es la vida que el mundo quiere que tú desees. Dice la Biblia que empezó a menospreciar su salvación, empezó a menospreciar la disciplina que tenía de parte del Señor. Y luego dice, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ¿quién? De ellos. Decía el pastor José Agüero, decía, cuando tú ves a un impío disfrutar este mundo, dice, lo único que va a disfrutar, porque toda la eternidad se la va a pasar en el infierno. Hermanos, debemos tener mucho cuidado. Asaf dice más todavía, dice, por quedarme viendo a ellos, dice la palabra del Señor, versículo 21, se llenó de ¿qué, hermanos? Se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. ¿A poco estaba viviendo un buen cristianismo, hermanos? ¿A poco estaba viviendo un servicio a Dios de una manera correcta? Andaba todo amargado, hermanos. Mira, nada más anda anhelando lo que este mundo tiene, te vas a amargar. Así es, pastor. Te vas a amargar. Vas a ver impíos que parece que les va mucho mejor y volteas a ver tu vida y dices, y yo con las mismas chanclas. Mira, déjame decirte algo, hermano. Muchas veces Dios nos enseña con ese asunto del dinero. La Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores. Así es, pastor. Y dice, ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. Y somos muy probados como cristianos con el asunto de las riquezas. Porque normalmente, hermanos, el apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Sabes que hay que saber vivir sin tener? Pero también hay que saber vivir en abundancia. Y hay más cristianos que se pierden en la abundancia que no teniendo. Hermanos, gracias a Dios mi Biblia sigue diciendo, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios sustenta a sus hijos y nos da por lo menos siempre lo suficiente. Amén. Y dice ahí, se llenó de amargura mi alma, versículo 21, y en mi corazón sentía punzadas. Versículo 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Muy torpe y como una, ¿qué, hermanos? Como una, qué franco y qué sincero es el salmista. Amén, hermanos. Como una bestia. Tan torpe, hermanos. ¿Por qué? Pues porque andaba envidiando a los impíos. Para no tener envidia, hermanos, dice la palabra del Señor, inclusive el mismo salmista dice, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ¿quién? De ellos. Entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La palabra del Señor nos enseña cómo no tener envidia. ¿Quieres arreglar ese pecado de la envidia? No solamente envidia entre nosotros, sino envidia de los pecadores, de los arrogantes. ¿Quieres arreglar ese asunto? Bueno, en primer lugar vamos ahí a Tito 3, versículo 3 al 5. Rápido, hermanos. Si alguien se quiere sentar aquí y les comparte Biblia a estos jovenazos, por favor, hermanos, si nos ayuda ahí. ¿Dale? Muy bien. Tito 3, versículo 3 al 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Miren lo que dice la palabra del Señor. Tito 3, versículo 3 al 5. Dice la Biblia, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Qué más, hermanos? Rebeldes. ¿Qué más? Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo ¿en qué? En malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No
por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que necesitamos, hermanos, para no andar con envidias? En primer lugar, necesitamos la salvación de Dios. Amén. Mira, si tú andas con envidias, a lo mejor ni salvo eres. A lo mejor ni salvo eres. A lo mejor tú dices, pastor, es que yo ando, hasta me da coraje pastoreando con envidias, y a lo mejor ni salvo eres. ¿Cuánto tiempo llevas aún en la iglesia y a lo mejor ni salvo eres? Mira, tú no puedes vivir una vida en Cristo, tú no puedes vivir una vida con normas altas, tú no puedes vivir una vida así si no has nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, sigues con la carnita pero floreciente. Si no has nacido de nuevo, tu vieja naturaleza no es tan vieja, sigue siendo bien nueva en ti. Y ahí andas, ¿verdad? Con esos deseos. Por eso debemos tener cuidado. Lo primero que necesitamos es la salvación de Dios. Y voy a redundar en este asunto, hermanos, en la palabra de Dios, porque es lo único que nosotros tenemos. Mira lo que dice Salmo 37.1. Salmo 37.1. Salmo 37.1. Tenemos no solamente la salvación de Dios. Si tú no recibes a Cristo, te vas a ir al infierno. Si tú no recibes a Cristo, no vas a poder tener una vida de victoria en victoria. Salmo 37.1. Fíjese, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un mandato de parte del Señor. Si Él nos manda algo, hay que poner atención, hermanos. Salmo 37.1 dice: no te impacientes a causa de quienes, ni tengas envidia de los que hacen. Nos está dando órdenes. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Mira, tú y yo ya estamos grandes, hermano. Si yo tengo un hijo pequeño, 2 años, y le digo, no agarre los cuchillos, ¿a poco es malo que le dé ese mandamiento a mi hijo? Ese mandamiento a mi hijo se lo estoy dando por el bien de ¿quién? De él. ¿De quién más? De los demás, de la casa. Entonces usted, como ya está grande, comprende por qué le digo, no agarres ese cuchillo. Pero mi hijo de 2 años voltea y ve que yo lo agarro. Voltea y ve que mamá lo agarra. Voltea y ve que su hermano mayor lo agarra. Él podría pensar, son injustos conmigo. Y sabes que nuestros jóvenes y nuestros hermanos, Dios nos da mandamientos y dicen, creo que Dios es muy exagerado. No es tan exagerado, por algo nos lo está diciendo. Si Él dice no tengas envidia, es para que no te pase lo que le pasó a Asaf. No tengas envidia de los malos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, no tengas envidia de ellos, porque te puedes tropezar. Tenemos de parte de Dios la salvación de Dios. Tenemos de parte de Dios los mandamientos de Dios. Romanos 13:13. Miren lo que dice Romanos 13:13, hermanos, en el versículo 13 y versículo 14. Dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Otro mandamiento tenemos aquí. Dice, no proveáis para los deseos de la carne. No andemos en envidias. Hermanos, tenemos el mandato directo de parte del Señor. No andemos de esa manera. Cuando tú empiezas a sentir ahí como enojo, empiezas a sentir ahí como que te estás entristeciendo por el bien que otro tiene, o cuando estás anhelando lo que el impío tiene, ve con el Señor y dile, Señor, perdóname, ayúdame a no andar con envidias, especialmente con los impíos. Tenemos la salvación de Dios, los mandamientos de Dios. Primera de Pedro 2, tenemos la palabra. Sí, aparte de mandamientos, tenemos su palabra. Diariamente llénate de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2. Dice la Biblia en el versículo 1 al versículo 3. Dice, desechando pues toda malicia, desechando
toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué dice el 2, hermanos? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para... Mira, hermano, el día viernes su pastor me dijo: pastor, vamos a cenar. Y ya para que se vayan, digo, no le aceptamos la cena. ¿Sabe por qué no le aceptamos la cena? En segundo lugar, porque yo me tenía que ir rápido. Teníamos que irnos rápido para México. Pero en primer lugar, porque estábamos bien llenos. Antes de venir para acá, mi esposa nos dio bisteces a la mexicana. Amén, hermanos. Entonces yo me llené. Y luego llegando aquí, llegamos 5:30, aquí estaba cerrado, y dijimos, ¿qué hacemos? Y ya conozco un hermano acá abajo que se llama Marco. Yo lo tengo en el celular, que dice Marco Camarón. ¿Sí? ¿Quién conoce a Marco Camarón? Creo que sí. ¿Sí se apellidará así, hermanos? O todos lo tienen así en su celular. Marco Camarón. Y llegamos ahí, le digo, hermano, necesito pasar un baño. Y ya me dice acá, pastor, en el local. Y ya pasé al local, y regresé con él. Hermanos, nos tuvimos que comer un aguachile ahí con él. Entonces, acabábamos de comer allá. Comimos aquí, llegué aquí, prediqué. Y el pastor dice, vamos a cenar. Y digo, estoy lleno. Estoy lleno. ¿Sabes? Escucha bien. ¿Sabes por qué no quieres escuchar Biblia? Escucha. ¿Sabes por qué no quieres escuchar Biblia? ¿Sabes por qué no te quieres alimentar de Biblia? Porque está lleno. Está lleno de pura basura. Está lleno de pura mugre. Por eso no te alimenta. Por eso dice la Biblia: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿no qué? ¿Quién ha visto? ¿Hay bebés en la iglesia, hermanos? ¿Recién nacidos? ¿No hay recién nacidos? ¿Por qué? Chiquitos. ¿Quién le dio leche materna a su hijo? ¿Quién? ¿Cada cuánto comen? No sé, pastor, creo que todo el día. Y luego que los doctores dicen libre demanda, y demandan cada rato, parecen abogados los niños, hermanos. Y quieren comer, y quieren comer, y quieren comer. Como niños recién nacidos quieren comer. Pero el problema, ¿sabes por qué no quieres comer Biblia? Porque está lleno. Yo creo que algunos han escuchado, cuando tú vayas a comprar al supermercado que está acá, el 3B, ve después de comer. Porque cuando vas lleno, solo vas a ir a comprar lo que necesitas. Pero si vas hambriento, hermano, llegas y dices, ay, esto con esto ha de saber bueno, y lo echas ahí. Y esto con esto también, y esto se ve bueno, y esto... Y compras lo que necesitas y compras hasta lo que no necesitas. La Biblia dice que al hambriento todo lo amargo le es dulce. Entonces el problema, ¿sabes? Satanás nos llena y nosotros ya no deseamos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabes cuánto tiempo pasan entonteciéndose con el celular y dándole ahí a los videos? ¿Cuánto tiempo, hermano? No, pastor, yo nada más le dedico 15 minutos. Hermano, no solo los jóvenes, hasta los viejitos. ¿Has visto, hermano? Ahí sentados. Y eso que dicen, yo no le entiendo esta cosa. No. Y ahí están. Ponte. Y luego, vamos a leer la Biblia. Es que no la lees con hambre. Así es. No la lees con hambre. Visité a un joven, chocó en su moto
se destrozó el fémur con la cadera. Ya lleva más de un mes y no lo han operado. Pues salvo. Conocían, apenas empezó a regresar otra vez a la iglesia, andaba trabajando en un bar, regresó a la iglesia 1 o 2 veces, la tercera ya no vino, la cuarta chocó, hermanos, lo fui a visitar al hospital, me dice, pastor, compártame algo. Ay, papá, ahora sí tienes hambre. ¿Sabe por qué tenía hambre? Estaba él solo en su cama, un viejito de un lado, otro viejito del otro lado, otro viejito enfrente, no había pantallas, no tenía celular. Gracias a Dios le llevamos una Biblia, y ahí en la Biblia dice, pastor, estoy leyendo Génesis y está bien interesante. Está más interesante que la Reina del Sur, hermanos. Ustedes no saben qué es eso, ¿verdad? Está más interesante que el TikTok, hermanos. Está más interesante, ¿cómo se llama el otro? Está más interesante que Facebook, hermanos. Bueno, ya Facebook no es tan popular. ¿Cómo se llama el otro? Instagram. Y como unos dicen, ay, ¿a poco sí sabes? Si hasta tú tienes tu cuenta de Instagram. No, hermano, mira. ¿Hace cuánto que no te metes aquí? Mira, nos llenamos de tanta basura, de tanta mugre, que no nos damos cuenta del tesoro que tenemos aquí. ¿Quién ha ido a otros países, hermanos? ¿Quién ha ido a otros países? Mira, hemos ido nosotros por causa del ministerio y a visitar misioneros o a predicar a Guatemala, a Colombia, a Venezuela, a Ghana, hemos ido. Hermanos, qué bendición la comida de México. Desde Chiapas le brincas y para abajo puro arroz, frijoles y plátano. Y no te das cuenta de la riqueza que hay aquí hasta que ya no la tienes. Mira, aquí tenemos Biblia. Este muchacho me dijo, pastor, dígame, compártame, y le compartí, y yo le estaba compartiendo, él estaba acostado y se me quedaba viendo así como, ¿qué más? Y quería que me quedara mal. Le digo, ya me voy, no inventes. Estábamos visitando en un anexo, hermanos, y en el anexo estaba yo, la primera vez que fui, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a las juntas. Se para uno en la tribuna y empieza a decir un tema, y otro pregunta y el otro le contesta, y luego el otro pregunta y luego el de acá, y así puro argüende que traen ahí. Entonces yo me paré, abrí la Biblia, empecé a predicar y le hace uno, y le di la palabra, cometí el error. Me hizo una pregunta que el otro le contestó y el de por acá dijo, hermano, se nos fue ahí la hora. Y les dije, ¿saben qué vamos a hacer? Le digo, esto no es una junta, esto es una predicación. Y cuando yo venga les voy a predicar, y al final damos tiempo para preguntas, porque muchas preguntas que ustedes tenían se contestaban con la predicación. En eso quedamos, nos fuimos. Al otro día que regresamos, les dije, ya saben cómo va a ser, ¿verdad? Y dicen, sí. Entonces prediqué. Al final solamente hubo 2 o 3 preguntas, la contestamos con la Biblia, hubo varios salmos, fue una bendición. La tercera vez llegué, empecé a predicar, y todos, ninguno levantó la mano, solamente uno hasta atrás, hermanos, pelón, toda la cara como desfigurada, con unas llaves colgando aquí, estaba ahí así. Y yo estaba predicando y le hace, y yo seguí predicando, y bajó la mano. Y seguí predicando y levantó otra vez la mano. Y le dije, las preguntas hasta el final. Y bajó la mano, hermanos. Y seguí predicando y levantó otra vez la mano. Y ya no le hice caso. Y dice, aquí me vas a hacer caso. Yo mando aquí, me dice. Y traía las llaves colgando. Yo hice el asunto con una licenciada ahí para poder entrar. Este era su hijito. Y traía las llaves colgando ahí.
Y le digo, no. Y me dice, y aquí si yo hago preguntas, tú me las contestas. Y le digo, no me voy a poner a discutir contigo, vamos a hablar acá afuera. Y me dice, va. Y yo le dije al hermano que iba conmigo, vamos, véngase. Y ya salimos, el otro salió con el otro que estaba. Y cuando iba saliendo, luego, hermanos, que le suelto versículos, ¿saben? A ellos no hay que, no es, si tú murieras, ¿a dónde se iría tu alma? No, ¿qué no te das cuenta cómo está tu vida? ¿Qué no te das cuenta cómo vives? ¿Tienes hijos o no tienes hijos? Y me dice, sí. ¿Y tú crees que están orgullosos de ti? Mira lo que dice la Biblia. Y le empecé a testificar. Y cuando le testifiqué, recibió a Cristo. Hermano, recibió a Cristo y su cuate también. Y me dice, pastor, no se vaya. Dígales esto a todos los que están allá adentro. Le digo, por tu culpa ya se me fue el tiempo, pero ya se los dije la vez pasada. Y dice, pastor, le digo algo. Dice, ¿qué pasó? Dice, yo le iba a pegar. Aquí cuando decimos vamos allá afuera es porque vamos a darnos. Digo, no sabes con quién te metes. No sabía, no me conocía, hermanos. Pero ¿sabes de cuántas cosas nos ha librado el Señor? Pero él ya hambriento dijo, ¿qué más? Dígales a los de allá, ellos también están hambrientos. Mira, hasta que te des cuenta cuánta hambre tienes y qué puro cochinero te estás metiendo, es cuando vas a decir, Señor, perdóname, solamente me he metido puras cosas locas a la cabeza. Señor, muéstrame con tu palabra. Hermanos, a los 12 años recibí a Cristo. Y después de recibir a Cristo, hermanos, yo estuve jugando 12, 13 años, a los 14 años me bauticé. Y a los 14 años después de que me bauticé, yo decía, dicen que Dios habla, y es la palabra de Dios, y yo le decía, Señor, háblame. Y yo empecé a orar, Señor, háblame. Mis papás no me llevaban a la iglesia, hermanos, yo me iba con mi hermano a la iglesia. Y yo decía, yo veía a la familia de mi papá, de mi mamá, y yo decía, yo voy a terminar en eso, Señor, háblame. Y Dios empezó a hablarme su palabra. Hermana, no te imaginas lo que Dios te puede cambiar si pones atención a lo que la Biblia dice. Hermana, no te imaginas lo que Dios puede hacer contigo. Hermanos, no nos imaginamos lo que Dios puede hacer con nosotros si ponemos atención a su palabra. Gracias a Dios por la palabra, hermanos. Nos llenamos de pura basura. Hasta que conocemos la Biblia, Dios empieza a hacer latir y ese fuego en nuestro corazón, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Tenemos su salvación, los mandamientos, la palabra, sus caminos, hermanos. Mira lo que dice Isaías 55. Isaías 55. Mi hermano mayor estudió contaduría, hermanos. Por eso yo sé la clase de calaña que son los contadores. No es cierto, hermanos. Bueno, sí es cierto que estudió contaduría. Y mis papás decían, mi hijo el contador. Y luego mi hermana se metió a medicina. Y decían, mi hija está estudiando para doctora. Pero mis papás no eran salvos. Y luego yo soy el más chico, hermanos, y que les digo, Dios me llamó al ministerio. Y se me queda viendo mi papá y me dice, pues te vamos a apoyar. Así bien contento me dijo, pues te vamos a apoyar. Y dije, gracias. Ahí comprendí que, pues si Dios me había llamado, Él es el que me va a sostener. Y ellos decían, mi hijo el contador, mi hija la doctora, y mi hijo el que está estudiando para pastor. Ahora me dicen, mi mamá acaba de morir el año pasado y le decían a mis papás, hijo, habla con tu hermana, habla con tu hermano. No que la contaduría es la efectiva, no que la medicina es la... Gracias a Dios por los profesionistas. Pero si tú eres llamado al ministerio, no te avergüences. Es la labor más alta delante del Señor, hermanos.
Alguien puede curar, hermanos, un cuerpo, puede dirigirte en asunto de leyes o llevar tu contaduría bien. Pero hermanos, qué tremendo es trabajar con almas. Almas rebeldes, amén. En México, aquí no. La salvación de Dios la necesitamos, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, los caminos de Dios. Isaías 55. Ya vamos acá. Además no va a haber culto en la tarde, hermanos. Le estamos dando 2 por 1 para que ya no le den ganas de llegar en la tarde. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está. Ahora fíjense, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Porque de repente hay un momento en que ya no puede ser hallado. Este joven se impactó con su motocicleta. ¿Sabes que otros por menos han perdido la vida? Digo, hermano, Dios ha sido muy misericordioso. Y me dice: pastor, si salgo de esta, voy a ir a la iglesia y voy a servir al Señor. Digo, ojalá y sí. Ojalá que no se te olvide, miserable, le dije, que lo quiero mucho, amén. Pero hay otros que por menos se han muerto. ¿Cuántas veces Dios te ha guardado de morir? Que tú has estado consciente. Y otras cuantas que no te has dado cuenta y Dios te ha salvado. Dale gracias a Dios porque te ha salvado. No solamente te salvó para llevarte al cielo. Si te hubiera salvado solo para llevarte al cielo, el día que te salvó te hubiera matado y ya te lleva al cielo. Pero ¿por qué nos dejó aquí? Mira lo que dice, versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire lo que dice el 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros. Hermanos, los caminos de Dios que Dios tiene para nosotros son mucho más altos que los caminos que nosotros tenemos para nosotros mismos. Los planes que Dios tiene para ti, hermano, son mucho más grandes que los planes que tú tienes para ti. Cuando Dios me llamó al ministerio, hermanos, yo primero quería ser ingeniero industrial. Ingeniería industrial. Estaba estudiando en el Poli. Pues iba a ser de los burros blancos. ¿Amén, hermanos? Estaba estudiando en el Politécnico, dije ingeniería industrial. Y luego conocí un federal de caminos, antes que la Guardia Nacional fuera Guardia Nacional, era la Policía Federal. Conocí un federal de caminos que tenía una casota, pastor. Camionetas, motocicletas, carros. Y dije, yo creo que Dios quiere que yo sea federal de caminos. Y ese impío me dijo: saca tu preparatoria con 8 y te meto. Y yo dije, es otra señal de parte de Dios. Y me puse las pilas en la prepa. Y ya que iba a graduar, que me llama al ministerio del Señor, que me arruina mis planes. Gracias a Dios que me arruinó mis planes, porque sus caminos son más altos que mis caminos. Me ha dado una preciosa dama, me ha dado unos preciosos hijos, me ha dado un ministerio que ni siquiera imaginé. Hermanos, es un privilegio trabajar para el Señor. Sus caminos son más altos que mis caminos. De parte de Dios tienes su salvación, su palabra, sus mandamientos, sus caminos. No andes envidiando nada, hermano. Con el Señor tenemos todo. Gálatas 5 nos habla del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Mira, cuando tú te dejas guiar por el Señor y andas lleno del Espíritu, no vas a necesitar andar de envidiosito. No vas a andar envidiando nada. Vas a estar contento con lo que tienes. Y te vas a gozar con que el otro tenga algo. ¿Amén, hermano? Si tu hermano tiene un éxito, dale gracias a Dios. Si el de acá consiguió otra cosa, dale gracias a Dios. No te andes llenando de envidias. Tú dedícate al Señor y vas a ver cómo Dios cambia tu vida. Si andamos con envidias, hermano, no vamos a poder avanzar. Vamos a destruir. Vamos a amargarnos y no vamos a poder ver lo que Dios podría hacer. Que Dios nos ayude, hermano. Esté bien pendiente de usted no andar con envidias. Esté bien pendiente de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de los colaboradores. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Vamos a ver siete pasos. No es cierto, hermanos. Anímense. Amén. Si no eres salvo, necesitas ser salvo ya. Si no le haces caso al Señor en su palabra, necesitas meterte en la palabra de Dios ya. Ya deja de lado tu teléfono, sigue más al Señor. Métete más aquí. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por lo que nos enseñas. Gracias por tu palabra. Y gracias porque nos sigues enseñando. Bendice esta hora. Bendice la invitación en Cristo Jesús.